En un histórico golpe contra el narcotráfico en Sinaloa, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aseguraron 542.72 kilogramos de fentanilo, considerado el decomiso más grande que se ha dado en nuestro país. La madrugada del 16 de abril rompió el silencio de la Sierra de Badiraguato con el rugido de motores blindados. 60 vehículos militares avanzaban en formación cerrada por los caminos de tierra, sus luces apagadas, moviéndose como sombras entre la niebla. No había aviso previo, ni comunicado oficial. Solo una orden directa y un nombre al frente de la operación, Omar García Harfuch. La mansión objetivo no aparecía en ningún registro público. Oculto entre la espesura, el complejo funcionaba como el centro neurálgico de la nueva generación del Cártel de Sinaloa. Inteligencia militar había acumulado meses de vigilancia, imágenes satelitales que mostraban movimiento constante, drones camuflados que captaron entregas nocturnas, escuchas que revelaron conversaciones cifradas. Los Chapitos, herederos del Chapo Guzmán, habían creado aquí su modelo de negocio del siglo XXI, producción industrial de cocaína, rutas logísticas blindadas y lavado mediante criptomonedas. Un desertor reciente había entregado el dato clave: dentro de esas paredes se almacenaban 700 millones de pesos en efectivo y 400 toneladas de cocaína lista para exportación. Harfuch diseñó el operativo con precisión de relojería. A las 4:06 de la mañana, un dron rompió la cobertura arbórea, transmitiendo imágenes térmicas a los mandos. 3 minutos después, el equipo Alfa detonaba cargas controladas en los portones de acero reforzado. La resistencia fue mínima. Guardias armados huyeron al ver los uniformes tácticos. Otros se rindieron al reconocer el rostro de Harfuch. Lo que encontraron dentro superó todo pronóstico: 9 sótanos ocultos, un hangar subterráneo para avionetas, túneles ventilados y bóvedas con sensores térmicos. En la superficie, 14 habitaciones atestadas de lingotes de oro, maletas con divisas y tabletas con registros financieros encriptados. El segundo subsuelo albergaba la pesadilla: cientos de costales con el sello del cártel, apilados como ladrillos junto a cámaras frigoríficas que preservaban la droga. Las etiquetas marcaban destinos en 3 continentes. Pero el hallazgo crucial estaba tras una puerta biométrica, una sala con 40 millones en billetes ordenados, monedas extranjeras, relojes suizos y un muro cubierto de fotos de jueces, militares y políticos. Cada imagen llevaba anotado un precio, una frecuencia de pago y un código. Era la nómina completa de la corrupción. Harfuch no pronunció palabra al verlo. Solo fotografió el muro y ordenó embalar cada documento. Sabía que esto no era el final, sino el primer hilo de una madeja que llevaría al corazón del cártel. Mientras los peritos iniciaban el inventario, un detalle sobresalió: entre los teléfonos satelitales incautados, uno mostraba una llamada reciente a Dubái. La red era global, pero ahora su núcleo estaba expuesto. Al amanecer, cuando los convoys abandonaron la propiedad, ningún soldado celebró. Todos entendían la magnitud de lo ocurrido. No habían decomisado droga ni dinero, habían extraído el cerebro financiero de los Chapitos. Y Harfuch, silencioso en su vehículo, ya trazaba la siguiente movida. El sol apenas comenzaba a iluminar la sierra cuando las primeras consecuencias del operativo se hicieron sentir. Mientras los equipos forenses continuaban revisando cada centímetro de la mansión, en Culiacán los teléfonos de los altos mandos del cártel ardían con mensajes cifrados. La noticia se había filtrado, su santuario financiero había caído, y no ante cualquier cuerpo de seguridad, sino ante el equipo personal de Harfuch. En menos de 6 horas, la reacción del cártel fue brutal. Desde una finca en Costa Rica, se activó el protocolo de emergencia. Los operadores recibieron órdenes precisas: cerrar todas las líneas de comunicación, desactivar cuentas bancarias, abandonar propiedades clave y movilizar los cargamentos que aún estaban en territorio mexicano. Era un plan de contingencia diseñado para minimizar daños, pero esta vez había un problema: Harfuch ya tenía los códigos. Los documentos incautados en la bóveda principal contenían información que iba más allá de simples registros financieros. Entre los archivos se encontraban listas completas de empresas fachada, rutas de transporte marítimo, contactos en puertos clave y hasta los nombres de los químicos que proveían los precursores para la producción de droga. Cada hoja, cada memoria USB, cada anotación al margen era una pieza del rompecabezas que Harfuch había estado buscando durante años. Mientras el cártel intentaba reorganizarse, las fuerzas federales ya se movían.
En las siguientes 48 horas, se ejecutaron 25 cateos simultáneos en 4 estados distintos. Guadalajara, Tijuana, Mazatlán y Hermosillo fueron escenario de operativos relámpago. En una bodega del sur de Sonora, los soldados encontraron documentos que detallaban operaciones de lavado a través de empresas de transporte en Ecuador. En un departamento de lujo en Zapopan, incautaron discos duros con registros de pagos a funcionarios de aduanas. La red se desmoronaba a velocidad vertiginosa. Pero el golpe más duro llegó desde el extranjero. Con la información obtenida en Badiraguato, las agencias internacionales comenzaron a actuar. En Bogotá, las autoridades incautaron un contenedor con $12 millones en efectivo. En Barcelona, se congeló una propiedad valuada en 5 millones de euros vinculada a un testaferro. En Houston, el FBI intervino una cuenta en Binance que movía criptomonedas de origen sospechoso. El dinero que los chapitos creían a salvo en el extranjero comenzaba a esfumarse. Harfuch, desde su centro de mando, coordinaba cada movimiento sin dar entrevistas ni declaraciones. Su estrategia era clara: no dejar respiro. Mientras el cártel intentaba reagruparse, él seguía avanzando. Los arrestos se multiplicaban. Los operadores financieros, al verse acorralados, comenzaron a delatar a sus superiores. La estructura de mando se resquebrajaba. El 18 de abril, apenas 2 días después del operativo inicial, un convoy de sicarios intentó emboscar a una patrulla militar en los límites de Sinaloa y Durango. Fue un error catastrófico. Los helicópteros artillados que sobrevolaban la zona respondieron de inmediato. 12 sicarios murieron en el enfrentamiento. Entre los detenidos, uno llevaba un teléfono con audios del menor, uno de los líderes del cártel, dando órdenes explícitas de atacar a cualquier autoridad que se acercara a sus plazas. Era la confirmación que Harfuch necesitaba. Los chapitos habían entrado en modo desesperación. Y cuando un cártel se desespera, comete errores. La madrugada del 21 de abril marcó un punto de inflexión en la investigación. Edgar Guzmán, conocido como El Gato, fue detenido en un operativo relámpago en Punta Mita. El primo de Ovidio Guzmán había cometido un error crucial al realizar una transferencia bancaria desde una cuenta vinculada a los documentos incautados en Badiraguato. Su captura se llevó a cabo sin resistencia, mientras dormía en una de las propiedades más exclusivas de la zona. Durante el interrogatorio, Guzmán proporcionó información valiosa sobre la estructura financiera del cártel. Reveló la ubicación de bodegas clave en Manzanillo, rutas aéreas clandestinas en Chiapas y los nombres de varios operadores internacionales. Los investigadores descubrieron que manejaba una red compleja de cuentas en paraísos fiscales y propiedades de lujo adquiridas mediante testaferros. Mientras tanto, en Colima, las fuerzas federales allanaron un complejo industrial camuflado como empacadora de aguacates. Tras falsas paredes encontraron toneladas de cocaína lista para exportación, maquinaria especializada para ocultar la droga en mercancía legal y documentos que vinculaban la operación con funcionarios corruptos. La evidencia sugería que el cártel había perfeccionado sus métodos de logística y lavado de dinero. En Culiacán, otro equipo descubrió un archivo secreto que contenía miles de horas de grabaciones. Las cintas incluían conversaciones comprometedoras entre miembros del cártel y figuras públicas, así como registros detallados de pagos ilícitos. Entre el material incautado destacaba una conversación donde se mencionaban nombres de políticos y las cantidades entregadas a cambio de protección. Para principios de mayo, la estructura del cártel mostraba signos evidentes de descomposición. Varios lugartenientes habían huido del país, las operaciones financieras se interrumpieron y las redes de comunicación se volvieron erráticas. Las autoridades continuaban siguiendo el rastro de dinero y analizando la información obtenida en los operativos. Cada nuevo hallazgo permitía desmantelar más células y congelar activos en el extranjero. La investigación entró en una fase crítica cuando se identificaron vínculos entre la organización criminal y empresas aparentemente legales. Los registros mostraban cómo se utilizaban contratos de comercio internacional para lavar ganancias ilícitas. El alcance de la operación abarcaba varios países y sectores económicos, desde el agropecuario hasta el inmobiliario. Mientras las fuerzas federales avanzaban, el cártel respondió con actos de violencia en diferentes regiones. Sin embargo, estos intentos por recuperar el control demostraron su debilidad más que su fuerza. La estrategia metódica de recolección de evidencia y el trabajo coordinado entre agencias comenzaba a dar resultados concretos.
Los siguientes pasos de la investigación se centraron en seguir el dinero y desarticular los últimos reductos de la organización. La información obtenida de los detenidos permitió identificar nuevas propiedades y cuentas bancarias vinculadas al cártel. Cada operativo posterior se basaba en los hallazgos anteriores, creando un efecto dominó que debilitaba progresivamente la estructura criminal. El caso demostró la importancia de la inteligencia financiera y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Los resultados no se midieron solo en drogas incautadas o arrestos realizados, sino en la capacidad de seguir el rastro del dinero hasta los niveles más altos de la organización. La paciencia y meticulosidad en la recolección de evidencia fueron clave para lograr impactar significativamente las operaciones del cártel. La investigación tomó un giro internacional cuando los documentos incautados revelaron conexiones con redes criminales en 3 continentes. Los registros financieros mostraban transferencias a cuentas en bancos de Panamá, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Cada movimiento seguía patrones específicos diseñados para evadir los sistemas de detección de lavado de dinero. En Europa, las autoridades allanaron una empresa de comercio exterior en Madrid. Detrás de su fachada legal, funcionaba como centro de distribución para el cártel. Los registros contables detallaban envíos de mercancías aparentemente inocuas que en realidad transportaban droga o efectivo. El sistema era sofisticado, facturas falsas, certificados de origen adulterados y rutas marítimas que cambiaban constantemente. Simultáneamente, en Miami, agentes federales interceptaron un cargamento de muebles de lujo. Las piezas habían sido modificadas con compartimentos ocultos para transportar dinero en efectivo. El seguimiento de este envío llevó al descubrimiento de varias propiedades adquiridas mediante testaferros en zonas exclusivas de la ciudad. Los análisis forenses de los dispositivos electrónicos incautados permitieron identificar a los principales operadores financieros del cártel. Muchos de ellos tenían formación académica en universidades prestigiosas y trabajaban en empresas legítimas como cobertura. Su modus operandi incluía la creación de estructuras corporativas complejas con múltiples capas de sociedades anónimas. En México, las repercusiones políticas comenzaron a hacerse evidentes. Varios funcionarios públicos aparecían mencionados en los documentos como receptores de pagos irregulares. Las grabaciones de audio obtenidas confirmaban reuniones entre miembros del cártel y figuras del ámbito político. Estas evidencias fueron remitidas a las instancias correspondientes para su investigación legal. El impacto financiero sobre la organización criminal fue devastador. En menos de 3 meses, se habían congelado cuentas por valor de más de $300 millones en diferentes países. Las propiedades incautadas incluían residencias de lujo, edificios comerciales y hasta un club náutico utilizado para lavar dinero. Mientras tanto, la estructura operativa del cártel mostraba signos de colapso. Sin sus flujos de efectivo y con sus principales líderes capturados o huidos, las células restantes comenzaron a operar de forma independiente. Esto generó conflictos internos y una ola de violencia en algunas regiones donde antes imperaba el control absoluto del grupo. Las autoridades continuaban analizando la enorme cantidad de información obtenida. Cada nuevo hallazgo permitía identificar más activos y conexiones internacionales. El trabajo se centraba ahora en seguir el rastro del dinero hasta sus últimos destinos, asegurando que ningún recurso del cártel quedara fuera del alcance de la ley.